Quisiera dar la palabra al profesor Jorge Pinto, que le ha señalado como título de su intervención Historia y Memoria, Olvidos y Recuerdos de Huincas y Mapuches en la frontera chilena. El profesor Pinto es profesor, investigador y vicedecano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Hizo su doctorado de Historia en Inglaterra y ha escrito una gran cantidad de trabajos sobre historia regional, sobre la cuestión mapuche, algunos de ellos muy interesantes. Yo creo que el profesor Pinto ha puesto el énfasis en la relación que existe en la cuestión mapuche entre Argentina y Chile, cuestión que mucho tiempo fue también uno de los temas olvidados, y bueno, ha hecho una cantidad de trabajos, de investigación, y es una persona de las que más sabe de la historiografía chilena sobre estas materias. Por lo tanto, es un agrado de dejar a Jorge con la palabra en este momento. Tiene sus 20 minutos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad que nos brindan para conversar acerca de los temas que nos convocan. Hoy en la mañana conversábamos acerca de las memorias y los olvidos de las entidades mayores, ¿no?, de las entidades nacionales. Y creo que todos estamos de acuerdo en que hay que superar las cosas que nos dividen para construir la patria grande, la patria americana. Sin embargo, hoy en la tarde, al igual que Rodrigo Montoya, pero sin duda sí la brillantez tuya, yo me voy a referir particularmente a las memorias y a los olvidos que subsisten al interior de estas unidades que hoy día en la mañana comentábamos, para mostrar que desde mi punto de vista siguen existiendo al interior de nuestros países cuestiones que nos separan, que nos apartan, que nos distancian. Sigue existiendo de algún modo una suerte de colonialismo interno, como lo ha llamado José Bengoa hoy día, que hace difícil a veces construir una historia común. Por lo tanto, yo lamento tener que refugiarme en mi exposición en los resentimientos que cruzan la historia nuestra. Y desde el resentimiento mostrar a ustedes una historia que ha sido muy compleja, la historia de la frontera. Yo quisiera mostrarles a ustedes en realidad que una de las mayores complejidades de esa historia es que ha corrido paralelamente por dos cauces distintos. Un cauce que corresponde al que se apoya en la memoria de los chilenos y otro cauce que corre al alero de las memorias del pueblo mapuche. Yo he preparado un texto que quisiera leer, espero alcanzar a terminar de leerlo, que ustedes me puedan seguir para ajustarme al tiempo. Sin embargo, antes de leerlo, quisiera declarar públicamente que hablo desde una doble militancia. En primer lugar, yo soy un historiador de la frontera que hoy día hace causa común con las movilizaciones mapuche, fuertemente sensibilizado por los conflictos que hoy día afectan, por los problemas que afectan hoy día al pueblo mapuche. Por lo tanto, yo tengo un primer compromiso, una primera militancia en esa dirección. Pero además soy un historiador regional, que tiene también una militancia regional. Yo creo que buena parte de los problemas que yo voy a plantear hoy día tienen su raíz también en la forma como muchas veces desde Santiago vemos la historia de la región. Y yo creo que hay tanto olvido en uno como en otro campo. Espero que me puedan seguir en la lectura del texto que he preparado y que no les aburra demasiado. A fines del siglo XIX, Isidoro Errázuriz, diputado y ministro de Estado, presumió que en la vieja frontera surgiría una comunidad integrada por tres razas: el chileno, el araucano y el colono extranjero. Como un crisol, pensaba Errázuriz, forjaríamos un tipo humano que aportaría con su empuje, valentía y laboriosidad al carro del progreso. Chile sería mejor gracias a una alianza que nuestro Estado consolidaba después de 4 siglos de desencuentros. Eran los años en que el presidente Balmaceda acudía a la frontera a inaugurar el viaducto del Mayeco, obra formidable de la ingeniería decimonónica. Y un franciscano, encendido su ánimo por el espectáculo que observaba, no dudaba en decir que la cruz del Redentor junto a la locomotora y a la espada del heroico soldado chileno
daban al fin con la solución del problema que por espacio de 3 siglos venía buscando el misionero entre los hijos de Marihueno. La paz había llegado a la frontera, y junto a la paz el crisol de la nueva alianza, chilenos, mapuches y colonos extranjeros unidos en su marcha hacia el progreso. 100 años más tarde, la prensa regional y los diarios de Santiago anunciaban alarmados el alto grado de violencia que alcanzaban las movilizaciones mapuche en la región. Tomas de caminos, incendios de propiedades agrícolas, presencia masiva en Temuco de comuneros mapuches reclamando reivindicaciones, según ellos, después de un siglo de opresión por parte del Estado, daban cuenta de aquella agitación. Algunos, los más alarmistas, vieron en estas manifestaciones una clara amenaza al Estado y un serio peligro a la unidad nacional, 2 grandes logros alcanzados por el país en sus casi 200 años de vida independiente. El gobierno reaccionó con prontitud. A poco de iniciarse las movilizaciones dio forma a la Comisión Verdad y Nuevo Trato, que se abocó a la tarea de buscar una salida al conflicto. En la Araucanía, en mi región, las opiniones eran unánimes. Si Chile no daba respuesta a las demandas mapuche o no controlaba la situación, el destino de la región era muy incierto. Amenazas de retirar las inversiones privadas, proyectos de desarrollo amagados, desconcierto entre algunas autoridades regionales y por sobre todo un clima de agitación que la prensa difundió largamente. Se llegó a pensar en la presencia de activistas extranjeros y de una conexión entre las movilizaciones mapuche y los sucesos de Chiapas. Los fantasmas de los años previos a la ocupación aparecían de nuevo en la vieja frontera 100 años más tarde. Lejos de la contingencia y respondiendo a demandas de distinta naturaleza, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entregaba por esos mismos días cifras tan preocupantes como desalentadoras. Éramos, la frontera, la Araucanía, la última región del país según los indicadores que miden el progreso. En educación los niveles de avance nos colocaban enormes distancias de otras regiones. En competitividad oscilábamos entre el lugar 11 y 13 en un país, como sabemos todos nosotros, que tiene 13 regiones. Y en inversiones y confiabilidad en las autoridades, las señales eran más o menos parecidas. La modernidad parecía no haber llegado a esta parte de Chile a pesar de los presagios del siglo XIX. ¿Qué pasó en 100 años para que esto ocurriera? ¿Por qué no se cumplieron los vaticinios de quienes invadieron la Araucanía? ¿Por qué el progreso y la modernidad no se instaló en la región? ¿Qué hizo fracasar los proyectos de Balmaceda y la clase política que gobernó a Chile a fines del siglo XIX? Sobre esto precisamente quisiera reflexionar esta tarde en mi condición de historiador. Desde luego quisiera adelantar una hipótesis. En mi opinión, uno de los grandes fracasos del Estado fue no haber sido capaz de configurar en la región una identidad colectiva que empujara el carro del desarrollo, respetando una diversidad que se invisibilizó hace poco más de un siglo. El Estado atomizó a la sociedad regional y esa atomización impidió que fraguara el crisol que imaginó Isidoro Errázuriz. La ausencia de un sentido de pertenencia común y de aspiraciones colectivas que se sobrepusieran a las demandas sectoriales, se convirtió en una debilidad que la región no ha podido superar. Chilenos, mapuches y colonos extranjeros han seguido alimentando recuerdos propios que mantuvieron fragmentada la memoria e impidieron construir una historia y un destino comunes. Para probarlo quisiera volver a aquellos recuerdos partiendo precisamente desde los primeros años de la República. Don Francisco Antonio Pinto, presidente de la República en 1828, recordaba en su vejez los años de la infancia en que evocaban con orgullo las heroicas hazañas de araucanos y españoles de quienes se sentían compatriotas y descendientes. Otros testimonios de la misma época permiten presumir que los fundadores del Estado se inspiraron en el mapuche para pensar la nación. De ellos, de su aprecio por la libertad, de la irrenunciable defensa del territorio y de un heroísmo sin límites, el pueblo chileno heredaba los valores con que nacía a la vida independiente. La logia Lautaro, el monitor araucano, las cartas pehuenches y la presencia de todas las invitadas al baile de gala organizado por el gobierno el 18 de septiembre de 1811, vestidas de araucana, demuestran que en la memoria de los chilenos el pueblo mapuche estaba presente.
los fundadores del Estado y la Nación rescataron de los tiempos más remotos de nuestra historia a ese mapuche heroico que rechazó en el siglo XVI al invasor español. Tempranamente se instaló en nuestra memoria la imagen de ese valeroso guerrero dispuesto a sacrificar la vida en defensa de la libertad. Por esa misma época, los mapuches evocaban, en cambio, otros recuerdos. No habían olvidado a los héroes. Sin embargo, el mundo colonial se les presentaba a través de otras imágenes. Quillín, las paces que sentaron las bases del entendimiento entre huincas y mapuche, marcó un hito que quedó fuertemente grabado en su memoria. Por extensión, los parlamentos fueron recordados como las ceremonias políticas más importantes, ordenadoras de acciones y de procesos. En un mundo fronterizo de relaciones armónicas y complementarias, los parlamentos constituyen un registro que el pueblo mapuche conservó intacto en la memoria. Por esta razón resistieron la independencia y se negaron a sellar pactos con las nuevas autoridades. Hacerlo habría significado cometer una deslealtad que el honor impedía. Mariluán y Manguín se lo hicieron saber con toda claridad a quienes buscaron atraerlos a la causa de los llamados patriotas. El propio Mariluán temía, además, que nuevas alianzas pusieran en peligro la libertad. De este modo, mientras los chilenos evocaban al guerrero del 16, los mapuches recordaban los pactos en que se congregaban de nación a dirimir las diferencias. Desde la génesis de la historia nacional en la vieja frontera se configuraron dos memorias sustentadas en bases que no coinciden. Las cosas se complicaron al promediar el siglo XIX. Se produjo entonces un vuelco en los intelectuales y la clase política chilena sin precedentes. Súbitamente, y al calor de las influencias del positivismo, descubren nuestros intelectuales varias cosas. Primero, que el mapuche constituye un grupo distinto al chileno. Segundo, que ese grupo está constituido por una horda de salvajes, animales de rapiña, que acosan al país. Tercero, que la supuesta valentía que se les atribuyó en los años de la independencia no era tal. Y de aquellas convicciones se pasa a una propuesta de acción: hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Los hombres, decía un articulista del Mercurio de Valparaíso en 1859, no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos. Y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en interés de la humanidad y en bien de la civilización. Acabo de leer una cita textual. Los chilenos que así pensaban volvieron su mirada a la memoria, es decir, a la historia. Uno de ellos, don Benjamín Vicuña Maquena, sostuvo que con los mapuches no se podían pactar acuerdos porque su experiencia de historiador demostraba que estaban condenados al fracaso. Con pueblos que solo practican la rapiña, nada se puede lograr, concluía Vicuña Maquena. Y don Crescente Rázuriz, otra figura importante de nuestra historiografía, ponía en duda que el valor del Lautaro pudiera generalizarse al resto del pueblo mapuche. Nosotros, decía Rázuriz, descendemos de los conquistadores españoles, y ninguno de los padres de la patria que lucharon por nuestra libertad tiene entre sus ascendientes a un indígena. Al indio hay que exterminarlo y ocupar sus tierras. Como dijo otro historiador, don Diego Barros Arana, se trataba de indios malos en tierras buenas.